Descripción de la tabla periódica. Ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. La descripción de la tabla periódica. El ordenamiento de los elementos en la tabla periódica se basa, ¿no?, en básicamente periodos y grupos. Bueno, está dado en periodos y grupos, ¿no? En periodos y grupos. Los periodos son de manera, ¿no?, horizontal. Se ordenan de manera horizontal. Y los grupos se ordenan en forma vertical. Poseen, ¿qué cosa? ¿No? En los periodos poseen igual número de niveles o capas. ¿Qué más podemos hablar de los periodos? Presentan propiedades físicas diferentes. Ahora, en los grupos se ordenan verticalmente. Se ordenan en columnas, que es verticalmente. Poseen la misma configuración electrónica, o podemos decir igual número de electrones de valencia. Y acá presentan propiedades físicas diferentes. Sus propiedades físicas son diferentes, pero las químicas son similares. ¿Qué más podemos hablar del ordenamiento de los elementos? Que se ordenan en bloques. Se consideran, porque en distribución electrónica final, eso quiere decir que terminan en SP, D y F, ponen su distribución electrónica final, ¿no? SP es un bloque, ¿no? Los elementos representativos que son S y P, y los elementos de transición que son D y F. Entonces, los representativos finalizan en S y P, en los niveles de P. Y los de transición finalizan en D o F. Pero estamos yendo para abajo, ¿no? Y son los elementos del grupo A. En cambio acá finalizan en D o F y son elementos del grupo B. Es más o menos una referencia de lo que vamos a trabajar ahorita, pues, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que se les quede, ¿cuáles son periodos? ¿Cómo son periodos? Son estos, ¿eh? Primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto, quinto, sexto, séptimo. 7 periodos nomás tiene la tabla. Grupos o familias son estos, en forma vertical, ¿ves? Estos son los grupos o familias. Las columnas verticales son los grupos o familias. No te olvides eso. ¿Qué más, profesor, tenemos que tener en cuenta? Otra vez te voy a hacer ver, pues, los grupos y los periodos. Quiero que eso se te quede claro. Entonces, así, ahí está. Si tal vez no lo has podido ver, ahí está. Así son los periodos. Aquí están periodo 1, periodo 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 periodos. Y este corresponde al sexto periodo y este al séptimo periodo. En cambio, los grupos están así, en forma vertical. Ahí están los grupos. Están distribuidos en orden creciente a su número atómico. Empieza hidrógeno, este es el 1, su número atómico 1, acá es 2, helio. Luego continúa acá, ¿no? Litio, y así sucesivamente. Acá viene pues el berilio, boro y así sucesivamente. Pero acá lo que me interesa a mí es este grupo, un poquito explicarlos. En el sexto grupo, aquí está el cesio, ¿no? Después del cesio está el bario, y acá sigue este elemento que está acá, ¿no? Este lantánido, están todos estos elementos acá. O sea, esto está aquí. Todos los lantánidos están en esa posición. Ahí está. Entonces, hace cuenta, de acá, continúa acá, pues, todo esto. De acá te vas acá. Y de aquí, ¿a dónde te vas? Aquí. Hasta el lutecio, de ahí te vas así. Hasta el hafnio. De ahí continúas hasta llegar aquí, ¿sí? Hasta llegar al radón. Del radón
te vas aquí. Luego llegas acá al actínido. Del actínido te das acá. Y de esto ya continúas acá. Actualmente descubierto 118 elementos químicos. Ya, la descripción de la tabla periódica. ¿Qué nos dice? En la tabla periódica actual o moderna, los elementos químicos están ordenados según su número atómico. Si están ordenados según su número atómico, también podría decir que están ordenados de acuerdo a la cantidad de protones, porque cantidad de protones es igual al número atómico. También podría decir de acuerdo a su carga nuclear, porque carga nuclear también se refiere al número atómico. Ya no te vayas a olvidar eso. Los elementos se disponen en filas horizontales, recuérdate, ahorita hemos visto, denominados periodos, y en columnas denominados grupos o familias. ¿Qué más? Hablando del periodo. El periodo son las 7 filas horizontales, o sea, quiere decir que hay 7 periodos. Cada uno de estos nos indica el máximo nivel de energía de la configuración electrónica. O sea, cuántas capas más o menos tiene pues el átomo, ¿no? O sea, el nivel de energía nos está indicando ese periodo. Todos que están en el mismo periodo tienen el mismo nivel de energía en la configuración, ¿no?, de los átomos, de los elementos químicos correspondientes. En cada periodo existe una determinada cantidad de elementos. Cada periodo tiene determinada cantidad, de los cuales se presenta la siguiente tabla. Y lo vamos a presentar en cada periodo cuántos elementos hay. Por ejemplo, en el periodo 1 hay 2 elementos. En el periodo 1 tengo 2 elementos. En el periodo 2 tengo 8 elementos. En el periodo 3 tengo 8 elementos. En el periodo 4 y 5 tengo 18 elementos. En el periodo 6 y 7 tengo 32 elementos. Entonces, ahí está. Entonces, en cada periodo existe una determinada cantidad de elementos. Incluso tienen nombres, ¿no? Estos periodos tienen nombres de acuerdo a la cantidad de elementos que presentan, tienen nombres. Y ahí está. A los periodos 1, 2 y 3, que el periodo 1 que está conformado por 2 elementos, el periodo 2 de 8 y el periodo 3 de 8, se les denomina periodos cortos. A los periodos cuarto y quinto, que está formado por 18 elementos, se les denomina periodos largos. Y a los de 6 y 7, antes esto lo decían incompleto, pero actualmente acá también es 32. Cuando tú miras que en el séptimo también te ponen 32, significa que esa información que has encontrado es casi actual. Entonces, en el sexto y séptimo hay 32 elementos, y eso se les llama periodo extra largo. ¿Qué se cumple? Justamente de la definición. Se va a cumplir que el número de periodos es igual al número de niveles de energía, ¿no? Bueno, ahí tenemos incluso con sus respectivos elementos y de dónde a dónde empieza. Bueno, ahí están los periodos cortos que está, ¿no?, conformado del primer periodo por 2 elementos, solamente está formado por el hidrógeno y el helio. El otro periodo, segundo periodo corto, que está formado por 8 elementos, empieza con el litio del número atómico 3 hasta el neón, cuyo número atómico es 10, del 3 al 10. En otro periodo corto, el periodo 3 también que está formado por 8 elementos, empieza desde el sodio hasta el argón. Y acá tenemos el periodo largo, ¿no?, formado por 18 elementos igual, empieza desde el potasio hasta el criptón. El quinto periodo empieza del rubidio hasta el xenón, y el sexto periodo empieza que está formado por 32 y 32, es una información todavía medio antigua, 55 hasta el 86. Y estos del 87 hasta el 118 elementos, ¿no?, que actualmente tenemos. Bien claro, acá los lantánidos se ubican en el sexto periodo, no olvidarnos. Comienza con el 57, con el lantano, y culmina con el lutecio 71. En cambio, los actínidos se ubican en el séptimo periodo, comienza con el actinio 89 y culmina con el laurencio 103.
Informaciones ya un poquito rebuscadas. Bueno, vamos ahora a la clasificación. Ya hemos visto que los periodos están formados por 7 grupos y tienen nombres y tienen cierta cantidad de elementos cada periodo. Ahora, la tabla periódica también se está formado por bloques, ¿ya? Dice, considerando el último nivel de la distribución electrónica de los elementos, estos se clasifican en 4 bloques, ¿ve? S, pues hay bloque de los S, hay bloque de los P, de los D y los F, los cuales me permite identificar al cual pertenece cada elemento. El elemento cuya configuración electrónica termina en el subnivel S o P, ¿ve? Nada más con esa información, mira, ve, si termina en S o en P, ya sabe, ya es un elemento representativo, o sea, grupo A. Si la configuración electrónica termina en el subnivel D, es un elemento de transición, o sea, grupo B. Y si la configuración electrónica termina en el subnivel F, mira, ve, es un elemento de transición interna o tierra rara, grupo 3D. Entonces, interesante que nada más con sus terminaciones podemos ya identificarlo, ¿no? Y ahí lo tenemos. Aquí están los que terminan en S, todos estos son S, todos los de P, todos los de D y todos los de F. S, P, D, F, ahí está. Muy bien. Y ahí tenemos mucho más lo que abarca, si tal vez no has podido ver, ve, S, todo esto es S, hasta acá incluso. P es todo esto. D y F incluso tienen nombres, elementos representativos. Estos son elementos representativos y esto también. Elementos de transición. Y estos son los elementos de transición interna o las tierras raras. Muy bien, a ver, vamos a un primer ejemplo. Ahí tenemos, por ejemplo, el potasio 19 y tenemos su configuración corta, que es el argón 4S1. Si termina en S1, entonces este potasio se ubica en el bloque S, o sea, acá, de la tabla periódica. Y si se ubica en el bloque S, ya pues incluso puedo saber que se trata de un elemento representativo, ¿ves? Tan solo saber dónde termina. Tengo al yodo 53 y acá tengo su correspondiente configuración en kernel. Entonces, Krypton 5S2, 4D10, 5P5. Termina en P. Entonces, el yodo se ubica en el bloque P de la tabla periódica, por lo tanto, si quisiera clasificar, también es un elemento representativo. Tenemos al cobalto 27, que su configuración kernel sería argón 18, 4S2 y 3D7. Pues termina en D7. Entonces el cobalto se ubica en el bloque D acá, de la tabla periódica. Por lo tanto, podríamos decir que es un elemento de transición. Muy bien. La descripción de la ley periódica. Lo que estábamos hablando, que los elementos químicos se clasifican en 4 bloques, que ya lo hemos visto, SPDF, y estos dependen del subnivel en que termina y su configuración. Esto lo que viene aquí es lo importante para hallar el periodo, ¿no? Entonces, si termina en S, simplemente S, su periodo, cuando tú ves esa notación, significa que si está así, por ejemplo, ha terminado en 5S, su periodo es 5, ¿ves? Tal como está, ¿ves? Si termina en 6S, su periodo es 6. O sea, el número que está acá representa el periodo, así me dice, ¿ves? Y entonces eso se va a cumplir, como tú observas, para P y para S. Para P y para S se va a cumplir que el número que está delante va a ser el periodo. O sea, si a mí me dan, por ejemplo, 8P, su periodo, ¿cuál es? 8. Si me dan 3P, ¿cuál es su periodo? 3. Si está fácil de S y P, no cambia. Pero con D hay que tener cuidado, ahí estás observando. Entonces, si me da en D, ahí sí ya no vayas a decir que el periodo es el mismo. Si a mí me ponen, por ejemplo,
tengo 4D y por acá tengo 7D. Entonces, aquí el periodo ya no es 4. El truquito para hallar el periodo sería sumarle más 1. El periodo es 5 y el periodo es 8. ¿Quieres demostrarlo? Tienes que darle esta forma. A ver, dale la forma. Para que sea n menos 1, entonces tendría que ser 5 menos 1 multiplicado por d. Y ahí estarías hallando el periodo. Ahí está. Su periodo sería 5. Un truquito es sumarle 1. A ver, tú quieres hallar de esto su periodo. Le das forma. Entonces sería, a ver, dándole forma, 8 menos 1 multiplicado por d. Allá, profesor, o sea que el periodo es 8. El truquito es sumarle más 1 cuando tú veas así. Entonces, recuérdate que S y P no cambian. S y P sí es el número que está delante. Pero en D hay que sumarle 1 y en F hay que sumarle 2 para hallar el periodo. Entonces, si yo tengo acá 4F, su periodo sería 6. Si no, le das forma. ¿Cómo sería para que se vea igualito a esto? Sería, a ver, 6 menos 2 por F, ¿sí o no? Entonces, ahí ves que su periodo es 6. Ahí está. Tienes que darle forma. Entonces, ¿quieres hacerlo rápido? Cuando ves F, le sumas más 2. Cuando ves D, le sumas más 1. Y cuando veas S o P, no se le suma nada. Simplemente es el número que está delante. Eso es correspondiente al periodo. Muy bien. Ahora vamos al estudio del grupo o familia. El grupo o familia es el ordenamiento de los elementos en columnas verticales. Estos elementos poseen igual configuración electrónica, no te olvides, su configuración electrónica termina en lo mismo. De allí que forman familias de elementos con propiedades químicas similares. Todos los que están en el mismo grupo tienen propiedades químicas similares, pero las físicas son diferentes, no te olvides eso. La tabla periódica contiene 18 columnas. Estas 18 columnas están en 8 grupos o familias A y 8 grupos o familias B. O sea, si te pregunta de grupos, hay en total 16 grupos. Si te pregunta en familia, hay 16 familias, las cuales se enumeran con números romanos. Ahí está. Según Yupac, los grupos se enumeran del 1 al 18. Entonces, para Yupac hay 18. ¿Eh? Eso no te olvides. Pero si estamos hablando en familias o en grupos, simplemente habría 8 y 8, 16. Según Yupac, 18. O sea, cada columna va a tener un número diferente de acuerdo a Yupac. A los elementos del grupo A se le conoce como representativos y a los grupos de los de B se le conoce como elementos de transición. Muy bien, vamos a ver entonces a los elementos que tenemos acá. El 1A se llama alcalinos, 2A alcalinos tercios, 3A boroides o tercios, también conocido como tercios. Ya está. 4A carbonoides, 5A nitrogenoides, 6A anfígenos o calcógenos, 7A halógenos, 8A gases no. Y ahí tenemos la de Yupac también. ¿Ah? Ahí está Yupac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Según Yupac. Muy bien. Ahora los de B. A estos se les conoce como la familia del cobre o también familia de acuñación. El 12 se le conoce como familia de zinc o elementos de puente. El 13, familia del escandio. 4A, familia del titanio. 5A, familia del vanadio, porque eso está en la cabeza. 6A, familia del cromo. 7A, familia del manganeso. El 8 y el 9 se les llama familia o simplemente ferromagnéticos, o si no, la familia
del níquel, no, del fierro, cobalto y níquel, o ferromagnéticos, ¿ya? Y estos son los elementos de transición interna o tierras raras. Muy bien. Vamos entonces al estudio de los grupos en familia. Son columnas de la tabla periódica, no te olvides. Tradicionalmente, esto es tradicionalmente, esa tiene que ser la palabra. Entonces, tradicionalmente hay 8 grupos A y 8 grupos B, escritos con números romanos, no te olvides. Actualmente, según la UPAC, ahora son 18 grupos. Cada grupo contiene elementos con propiedades químicas semejantes, no te olvides esto, químicas semejantes. Por ejemplo, cada elemento del grupo 1A, a excepción del hidrógeno, son muy reactivos. De todos los elementos son reactivos. O sea, ¿qué quiere decir? Que fácilmente se oxidan. ¿Ves? Bueno, ahí tenemos, si no sabías a qué grupo pertenece esto, aquí está. Las tierras raras corresponden al grupo 3B, o sea, están dentro de él. Aquí, dentro de él, están ubicados las tierras raras. Esos son los representativos, también representativos, esos son los transición o metales pesados y los otros son de transición interna o tierras raras. Vamos entonces con el detalle de los elementos o familias del grupo A. Obviamente que para recordarnos a cada elemento tenemos que manejar una cierta oración, una mnemotecnia para recordarnos. Entonces, ustedes que tienen mucho más creatividad lo pueden hacer mucho más sencillo, pero daremos una alternativa. Por ejemplo, yo me recuerdo de la siguiente forma, pero antes de llegar, ¿no? Grupo 1. Contiene elementos representativos que terminan en la configuración electrónica S o P. Entonces, todos los del grupo o familia A son los que terminan en S o en P. No olvidarnos. Y se encuentran ubicados en el extremo de la tabla. Están los dos extremos, esos son de la familia o grupo A. El número de grupo indica la cantidad de electrones que tiene en cada capa de valencia. ¿Qué más? Sus propiedades químicas similares en un grupo se debe a que poseen igual número de electrones de valencia. O sea, todos del grupo 1A, su valencia es 1, quiere decir. Todos del grupo 2A, su valencia es 2. Todos del 3A, su valencia es 3. ¿No? ¿Y por qué? Porque en su última capa hay 3 electrones, así más o menos. La cual indica a la vez el número del grupo, ¿ve? Las propiedades de los elementos representativos dentro de un grupo o familia varía de manera muy regular. Debido a ello, se debe el nombre de representativos, ¿no? Muy regular varía. Entonces, de ahí nace el nombre de representativo. Acá tenemos, ¿ve? Lo que les estaba diciendo. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender. El truquito para encontrar esto que está aquí sería que en S simplemente es la terminación. O sea, si termina en S1, es 1A. Si termina en S2, 2A. Si termina en P, se le suma más 2. ¿Por qué razón? Porque en el último nivel es todo esto. Todo esto es su último nivel. Entonces suma de este 2 más este 1, 3. Pero a manera de truco simplemente sería todo de P se suma más 2. A ver, vamos a ver. Si termina en P1 le sumas más 2 sería 3A. Si termina en P2 le sumas más 2 sería 4A. ¿Ve? Si cumple. Si termina en P3 le sumas más 2 y así sucesivamente. Y como ves, cada uno tiene un nombre de una familia y cada uno está constituido por ciertos elementos que tú tienes que saberlo. Dichos elementos, si es posible, tienes que saberlo en ese orden, para que ya cuando tú llegas a propiedades de la tabla periódica, el orden nos va a ayudar a ubicar. En la segunda parte vas a hablar de lo que es, por ejemplo, la electronegatividad. Entonces, si tú no sabes el orden, no vas a poder identificar la electronegatividad, porque la electronegatividad te va a decir, digamos, aumenta de arriba hacia abajo. Tú no vas a saber quién está más abajo cuando te aprendes en cualquier orden. Entonces, es importante también el orden.
Ya aquí está repitiendo lo que dice, el grupo A se les llama también elementos representativos, ¿no? Y su configuración, como tú ves, terminan en S y en P. Todos los que terminan en S y en P, grupo A, de ahí nace. Y para encontrar el número en romano, ya te expliqué, desde P se le suma más 2, a S mantiene el número, el exponente que tiene S corresponde al grupo que está, ¿no? En la tabla periódica moderna, los elementos se ordenan en función a su átomo creciente, eso no te olvides. El hidrógeno, esto es importante, no tiene grupo, no tiene familia, pero sí su configuración electrónica es semejante a los alcalinos. Mira, no está ubicado acá, no tiene. Se ubica en el grupo 1A, recuerda que el hidrógeno no es un no metal, entonces no podemos decir metales alcalinos por eso. Además, los gases nobles son las que tienen las capas llenas, ¿no? Es importante esa parte entonces tenerlo en claro. Ahí tenemos más detallado, pero incluso con Yupac, ¿no? Entonces, bueno, para ya estudios un poco más ampliados como la UNI, Yupac, ¿no? Para ustedes creo que todavía acá, esto nada más. S1, 1A, su Yupac es 1, su denominación metales alcalinos, excepto el hidrógeno. S2, 2A, su Yupac es 2, alcalinos tercios, y termina en P1, 3A, llamados boroides o tercios, en Yupac es el 13, y termina en P2, grupo, o no en este caso, claro, grupo 4A, que es se llama el tradicional o común, nomenclatura, grupo tradicional o común, y es los carbonoides, pero en Yupac es 14. Si termina en P3, grupo 5A, Yupac 15, el nombre de la familia, nitrógeno. Grupo 6A, ¿no? Pues termina en P4, 6A, su Yupac es 16, y el nombre de la familia se llama anfígenos o calcógenos, oxigenoides también es. Grupo, si termina en P5, grupo 7A, Yupac 17, son los halógenos. Grupo, si termina en P6, claro, con excepción del helio, 8A, conocido gases nobles o gases raros, Yupac 18. Muy bien, ahora sí, vamos al estudio de cada grupo, familia. Entonces, ¿cómo recordarnos los elementos en ese orden, profesor? ¿Cómo recordarnos? Pues la idea es crearte una mnemotecnia de cada uno de ellos. Y tu mnemotecnia, para hacerlo, no hay necesidad de ortografía, no necesita. Alguien te puede decir, pero no se escribe así tal palabra, pero justamente tú estás creando esa palabra solo para que te recuerdes. Entonces, ustedes ya deben tener su propia mnemotecnia para que se recuerden, ¿no? Entonces, mi mnemotecnia, por ejemplo, para el grupo A es Linaca robó la casa de Francia, ahí está. Para mí, es de acuerdo a mi necesidad. Entonces, para mí, por ejemplo, litio, li de litio, na de sodio, K de potasio, robó, acá estoy utilizando estos dos, de rubidio, robó la casa, estoy utilizando esta CS, de cesio y francio. Aquí están todos, litio, sodio, rubidio, cesio y francio. Entonces, esos serían los elementos que corresponden al grupo 1A, denominado alcalinos. Y en 3D, para que lo veas, ahí está. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Eso correspondería al 1A. 2A, pues igual te creas una mnemotecnia. Por ejemplo, el mío es Beto el Magnífico, casi está baradio. B de berilio, el Beto es como ayudar, el To. Magnífico, mira cómo escribo, pero es para recordarme yo. Magnífico de magnesio, casi, aquí está casi de, no, casi nada que ver, calcio nada más acá. Utilizo K, no le he cambiado de color. K de calcio, está de estroncio, va de bario y ra de radio. Para mí está Italia. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Entonces, eso correspondería al grupo 2A, alcalinos tercios. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio.
Y ahí está en 3D también, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. 3A es balán, galio, intento, atalía. Boro, aluminio, galio. Acá está el indio y talio. Ahí lo tenemos. Boro, aluminio, galio, indio y talio. Igual, ahí está. El 5A, los carbonoides. Ahí está casi el germanio, está plomo, es una botella. Acá utilizo la C del carbono, Si de silicio, G de germanio, está de estaño y plomo, plomo. Bueno, casi el germanio, está plomo. Carbono, silicio, germanio, estaño, plomo. Y en 3D ahí lo tienes, carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. 5A, entonces, la mnemotecnia, y ni el fósforo arce pudo ante bismuto. Entonces, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Entonces, de esa manera es mucho más fácil recordarse pues, los elementos que pertenecen a tal grupo. 6A, por ejemplo, mi mnemotecnia es, o sea, se te lo pongo. Oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. Y ahí está. Oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. Y en 3D también lo ves, oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. 7A. La mnemotecnia fue clara, bronceada, atractiva y atractiva, ¿no? Fue de flúor, clara de cloro, bronceada de bromo y de yodo, atractiva de astato. Y tenemos al grupo 7A, los halógenos. Flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Y 8A ya lo conocen. El negro ardiente quiere sexo rápido. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Y eso serían todos los elementos correspondientes al grupo A. Ahora pasamos al grupo B. Grupo B contiene a los elementos de transición, cuya configuración electrónica ellos terminan en D. Y los elementos de transición interna terminan en F. Se encuentran ubicados en la zona central de la tabla periódica y sus propiedades varían en forma irregular. ¿Ve? Como son irregular, de ahí vienen sus nombres que son de transición. Se denomina elementos de transición porque se consideran como tránsito entre elementos metálicos de alta reactividad que forman generalmente bases fuertes, o sea, 1, 2. Está en esa transición ¿no? Con el 1, 2, y los elementos de menor carácter metálico que poseen tendencia a formar ácidos que son del 3A y del 4A. O sea, están ahí. Por esa razón se les llama, ¿no? Elementos de transición, porque están en esa transición. Los elementos de un mismo grupo generalmente difieren de sus propiedades, o sea que son diferentes sus propiedades. Y los elementos de transición interna, los de tierras raras, poseen electrones de mayor energía relativa en sus orbitales F. O sea, las tierras raras terminan en orbitales F y pertenecen al grupo 3B, que ya lo habíamos dicho, que se denominan, ahí están los lantánidos y los actínidos, cuya abundancia en la naturaleza es muy poquita, escasa. Por eso es que se les llama tierras raras. Es muy poquito, por eso se les llama tierras raras. Ahí están los del grupo B, los lantánidos y los actínidos. El primero son los lantánidos, el segundo son los actínidos. Son, mira, ven, entonces acá, aclarando, esto es 4F y este es 5F. ¿Qué más, profesor? Ahí tenemos los elementos y también tienen nombres. Acá sí hay elementos que tienen casi 3, mira, como es 4 elementos nomás en cada grupo. El grupo 1, metales de acuñación, 2, metales de puente, 3, familia del escandio, 4, familia del titanio, 5, vanadio, 6, familia del cromo, 7, familia del manganeso y 8, metales ferromagnéticos, elementos ferromagnéticos. La regla para encontrar, ya les voy a indicar, en D también se cumple el truquito más 2. Sumas más 2, ve, D1 más 2, 3, más 2, más 2, sumas más 2, ve, 2 más 4 más 2, 6, ve. Sino que tienes que recordarte que cuando termina en D, ya se pone la letra B, grupo B ya.
A estos elementos del grupo B se les llama elementos de transición. No te olvides. Terminan en D. Y los de transición interna terminan en F. Está repitiendo, es muy importante. Los elementos del grupo 8B abarca 3 columnas. No te olvides. Son 3 columnas que abarca el grupo 8A. Acá un poquito detallado y el YUPAC también, que es importante, ¿no? Entonces aquí. Desde aquí hay una coincidencia, esto es lo bonito para relacionar. ¿Ve? 3B, YUPAC 3, 4B, 4, 5B, 5, 6B, 6, 7B, 7, 8B, 8, acá ya, de acá cambia, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces está fácil acá relacionarlo, solo recordarte que esto tiene 3 grupos y va continuando, ¿ve? 8, 9, 10, 11, 12. Entonces acá el truquito sería, mira, ve, termina en D1 más 2. 3B y 3. Y estas 2 a la vez, ve. D2, 4B y 4. D3, sumas más 2, 5B y 5. Sumas más 2, ¿ve? 6 y 6. Importante entonces recordarse esta parte y el nombre también que tiene cada familia. Entonces ahora sí, entonces su nombre también es importante. Básicamente de quiénes es importante aprender es los que preguntan los ferromagnéticos. Después está esto, es el que le llaman familias de acuñación. No, estos son la familia de acuñación, estos son familias de puente. El 1B. Familia de acuñación, familia de puente. Esos dos básicamente. Y los elementos también. Acá está el SICADMER, sería la mnemotecnia, zinc, cadmio y mercurio. Y acá es de acuerdo al orden. Tercer lugar, segundo lugar, primer lugar. Tercer lugar, cobre, digamos, plata y oro. Así están ordenados, pues, estos elementos del cobre. Bueno, hasta ahí sería la primera.